Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Soy Ana María y bueno, los invito, ¿no es cierto?, a que juntos hablemos de salud. Nosotros hablamos, ustedes escuchan y así se aprende, ¿no es cierto? Ustedes saben que tenemos un grupo de profesionales que lo armamos hace 35 años y fue creciendo y creciendo, y realmente el mayor orgullo, ¿no es cierto?, de Hablemos de Salud son los profesionales, excelentes profesionales y seres humanos. Estamos viviendo un momento que hay que decir al mal tiempo, muy buena cara, porque otro no nos queda. Estábamos hablando con una de las doctoras, todo lo que se ha perdido el decir, bueno, a las 12 estoy en un lugar y no estar, mentira, proyectos truncos porque no podemos llegar nunca a saber lo que va a pasar mañana, una inestabilidad no solo, digamos, emocional, sino que es un caos nuestro país. No se puede creer en nada ni en nadie. Entonces, las doctoras que me acompañan somos más o menos de una edad parecida, de la edad que no existe más, no existe más el buenos días, el buenas tardes, el decir voy a estar a tal hora y estar en ese lugar, no hay respeto hacia el otro. ¿Pero por qué? Yo vengo de la época que uno dice, mi madre decía, bueno, porque a la madre se lo decía a la abuela, que seguramente era italiana y venía con otros valores, que como cuando uno dice una cosa lo tiene que respetar, ¿no es cierto? Vivimos del engaño, vivimos de pájaros de colores, vivimos de gasoductos que van a estar terminados en algún momento. No quiero puntualizar porque cada uno cree en el partido que quiere, pero es la incertidumbre que nos está invadiendo y no lo tenemos que permitir, ¿está? No lo tenemos que permitir. Tratemos de hacer lo que nosotras sabemos, y dar lo mejor de nosotras. Por eso en este programa vamos a dar lo mejor de nosotras. Quiero hacer, ¿no es cierto?, un pequeño raconto de lo que es realmente un buen ser humano y un excelente profesional, como lo ha sido el doctor René Favaloro, que mañana cumpliría 100 años. Realmente ha pasado por muchas que lo llevó a pegarse un tiro en el corazón. Ustedes lo recuerdan. Yo lo recuerdo con muchísimo dolor. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Para el que no lo recuerda, ¿no? Porque todos recordamos a Favaloro. Fue el que hizo el primer bypass. Realmente es increíble el avance que tuvo la medicina con este descubrimiento, que está catalogado, ¿no es cierto?, entre los 400 mejores descubrimientos para nuestra salud. Y con motivo de esta celebración se inauguró un mural de 22 metros de alto, precisamente en una de las paredes de donde él prácticamente dejó su vida.
en la Fundación Favaloro. El artista que realizó digamos, la imagen del doctor, que está hermosísimo realmente cuando ustedes pasen por la fundación, fíjense el trabajo que hizo el doctor, el pintor, ¿no es cierto?, el artista, Masi Bañasco, y que el pueblo argentino realmente le da las gracias por el homenaje que hace a el doctor Favaloro. Gran profesional que perdimos gracias a la injusticia, porque simplemente pedía poder pagar a sus médicos que hacían meses que debían y realmente no tenía respuesta. Cajonearon el pedido. Así que desde donde esté, que nos escuche. El pueblo está agradecido y eso es lo principal. Bien, les cuento quiénes nos visitan en el día de hoy. Tenemos que pasar así, ¿no?, de una cosa a la otra, con felicidad, por favor, que es lo único que nos puede salvar. Estamos con la doctora Marta Monteverde, que es jefe del equipo de trasplante renal del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, hospital que amo, que casi todo lo aprendí en él, porque estuve transmitiendo 10 años desde adentro, los primeros 10 años, llevamos 35, dentro del Hospital Garrahan, y hoy le comentaba a una de las doctoras que los médicos decían que era falta de ética hablar por radio y televisión, y el director del hospital me dijo: te sentás en la oficina de la periodista y desde ahí vos vas a salir. Doctor, ¿le parece? Todos los martes salía del hospital Garrahan y los jueves del Santo Yani durante 10 años, y ganamos porque la salud se instaló y los médicos pueden transmitir a través de radio y televisión sin pensar que falta de ética. Bueno, como les decía, la doctora Monteverde pertenece al equipo de trasplante renal del Hospital Garrahan. El tema que va a hablar es de sobrepeso y obesidad en adultos y su implicancia en niños sanos y niños con compromiso en la salud. También va a entrar desde Santa Fe, Rosario, la doctora Laura Pulido, neumonóloga, universitaria de Rosario, Santa Fe. Va a hablar de las vacunas y también del periodo invernal en adultos, que parece que se viene con mucho frío. También estamos con la doctora Judith Silverman, médica, cardióloga, jefa del área de hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, mujeres, a ver qué estoy leyendo, en las mujeres, y también va el área de salud femenina y servicio de cardiología del Hospital Cosme Argerich. Ella nos lo va a explicar. Va a hablar de corazón y de mujer. ¿Y qué les parece si hacemos un pequeño cortecito y luego continuamos? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Continuamos con nuestro programa de salud. Y ya estamos con la doctora Marta Monteverde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Muchas gracias por invitarme, Ana María. Muy contenta de estar acá compartiendo mesa con la doctora, una eximia profesional
cardióloga, y yo viniendo a hablar de obesidad, pero la importancia que tiene la obesidad en el adulto no es mi fuerte, obviamente, pero sí recalcar que es tan importante que a los chicos también les pasa algo parecido y a los chicos enfermos más. Era eso. No, muy cortito. Yo quería completar con lo que decías vos del doctor René Favaloro, algo que me impresionó realmente, que lo leí hace poco, no recuerdo realmente dónde, pero que trabajando en La Pampa como médico rural tiene la oportunidad y le ofrecen ir a formarse en Estados Unidos. Y él dudaba de abandonar su pueblo, y quien lo terminó de convencer, o por lo menos la nota clarísimo dice, fue el presidente Ilía en ese momento, que le dijo que no dude, que era una oportunidad y un deber para él seguir adelante, nada más, es eso. La verdad que me emocionó cuando Espera que yo no te comprendí bien. Uh-huh. El doctor de la Rúa. No, el doctor Favaloro. Perdón. René Favaloro, ¿me repetís qué dijo? Sí, él, como todos sabemos, desarrolló una técnica e inició, tuvo oportunidad de ir a Estados Unidos, siendo un médico rural en La Pampa. Un poco es lo que mi lectura hace poquitito. Y él dudaba, pero no porque no quisiera ir, sino de abandonar su responsabilidad como médico de una comunidad en la cual él se sentía responsable de esa comunidad. Y quien lo dio el último empujón para que fuera, por lo menos lo que dice la nota, que uno, te emociona porque son perfiles similares, quizá en algunas cosas, es el doctor Ilía, quien era Arturo Ilía de aquella época. Perdón, yo había escuchado el doctor de la Rúa, que fue precisamente el que le negó, bien, quiero aclarar, bárbaro. Bueno, nos zambullimos en el perfecto. En el tema. ¿Qué te parece? Buenísimo, y gracias por la Al contrario, un gustazo. ¿Qué hago yo? Yo soy pediatra, trabajo con niños, y dentro de la pediatría me aboco a la nefropediatría, a aquellos chicos con enfermedad en todos los órganos son importantes, pero en órganos que determinan muchas veces su pronóstico de vida cuando la enfermedad es a largo plazo. Y referente a esto, ¿no? Es decir, que nosotros todos sabemos que tanto el sobrepeso como la obesidad, el exceso de peso, conforman un problema de salud pública con características, la verdad, generalizadas, con características de pandemia. Siempre hablamos de los adultos, yo solo tiro un número y no es el objetivo de esta charla, pero los adultos un montón. En el 2018 se hablaba de más de 670 millones de adultos con problemas de sobrepeso o obesidad mayores de 18 años. Ahora, la población pediátrica, lamentablemente, tanto los niños sanos como los niños enfermos, no escapan de esta problemática. Yo, por ejemplo, hojeaba hoy una página del Ministerio de Salud, y en la población argentina 1 de cada 6 adultos tienen problemas de obesidad o sobrepeso, y 1 de cada 3 chicos tienen problemas de sobrepeso y 1 de cada 4 de obesidad. Entonces, esta es una problemática que, es uno por ahí, como los adultos muchas veces los pediatras pensamos que son muy numerosos, son los que más llaman la atención, es lo que primero impacta. Obviamente que la población blanca es la población adulta, pero si miramos un poco más, que es muy fácil hacerlo, esto muchas veces arranca desde la niñez. Hay un estudio hecho en el país hace poco tiempo en población sana, donde los adultos, donde se nota un aumento en la incidencia de obesidad con el correr del tiempo, llegando al 2000, sobre todo en chicos de segunda infancia y adolescencia, y siempre hablando de niños sanos. Entonces, todos sabemos que la obesidad no es que sea una mala palabra, pero es una condición donde se acumula grasa en el cuerpo. Obesidad es un grado mayor de exceso de peso que el sobrepeso, y que esto tiene riesgos e implicancias en la salud. Riesgos en el aparato cardiovascular, riesgos en el aparato urinario, riesgos en el sistema nervioso central, mayor riesgo de diabetes, obviamente, y se ha descrito mayor asociación
con determinados tipos de cánceres. Hay un médico que a menudo viene a hablar de sobrepeso en adultos y dice, si uno va por la playa, ¿no? Verano, ve la mamá, el papá y los 3 nenes, los 3 obesos. Los 5 obesos, ¿no es cierto? Quiere decir que algunas veces es obeso y no se come lo que corresponde, ¿no? Excelente pregunta, y es más que una pregunta, excelente observación. La malnutrición, por ahí en el lenguaje llano, hay 2 grandes tipos de malnutrición. Malnutrición por carencia, que es el flaquito, chiquito, que no come, que puede tener proteínas bajas en sangre o no, pero es el chiquitito el que tiene bajo peso, a veces tan bajo peso que no solo bajo peso, sino baja talla. Y tenemos la malnutrición por exceso, que es comer mal y comer lo que no necesito, y muchas veces dietas farináceas que desembocan en este final común del sobrepeso y la obesidad. Entonces, bueno, ¿y cómo seguimos? Es la pregunta, ¿no? Si nosotros nos fijamos, yo, de nuevo, volviendo a mi especialidad, cómo la obesidad repercute en el riñón y en el organismo general. Por ejemplo, si miramos las causas de insuficiencia renal en población adulta, por lejos, la primera es la diabetes. Y la diabetes tiene fuertísima asociación con obesidad. La segunda es la nefrangiosclerosis, para los íntimos, hipertensión arterial, muchas veces sin causa conocida, y la tercera no se sabe. Ahora, ¿qué pasa en los chicos? En los chicos no tienen esto todavía como estas causas como causas más frecuentes de obesidad, pero en sus causas, por ejemplo, los chicos tienen enfermedad renal, la causa más frecuente, malformaciones del riñón y la vía urinaria. Pero, ¿qué es lo que pasa? La prevalencia de obesidad se encuentra en ascenso, y sobre todo en niños que ya no son niños, sino que son adolescentes. ¿Qué pasa en los renales crónicos? ¿Qué pasa en un chico enfermo, por ejemplo? Bueno, un chico enfermo, porque los chicos enfermos son flaquitos, no, los chicos enfermos tienen, los pacientes con enfermedad renal muchas veces tienen una talla que no es la normal, se encuentra por debajo del percentilo 3, baja talla, y tienen una contextura corporal que tienen exceso de peso con respecto a su talla. ¿Eso qué es lo que hace? Eso empeora su situación. ¿Por qué? Porque el organismo tiene aumento de tejido graso, aumento de azúcar en sangre muchas veces. El azúcar en sangre se llama glucemia, aumento de la glucemia. El páncreas es un órgano que trabaja, que segrega una hormona que se llama insulina para bajarla y recomponerla normal, pero la insulina aumenta la síntesis de grasa. Conclusión, estos chicos son gorditos, tienen insulina alta, tienen insulinoresistencia, los tejidos se vuelven resistentes a la insulina y la diabetes les llega. Los chicos piel de cristal, hay una enfermedad pero que no tiene nada que ver, es que no es ser gordito no es sinónimo de tener buena salud, ¿no es cierto? Ahora, todos los médicos cuando se prestan, no podemos hablar de todos, la mayoría, ¿le toma la presión arterial a los niños? Mirá, hay normas, todo está normatizado. Cuando uno busca hay muchas cosas que están normatizadas, para bien, para mal, pero eso hace que el hecho que esté normatizado hace que determinada población médica lea la norma y siga la norma. Y las normas, nada es rígido, pero es bueno conocerlas. Las normas recomiendan en pediatría por lo menos una toma anual de tensión arterial por el pediatra en el consultorio del niño, en condiciones de normalidad, como mínimo, ¿no? Que coincide con el control pediátrico anual que le hace el pediatra con control en salud. Claro, eso quizá en el hospital Garrahan. Los particulares lo hacen. Cada vez más los pediatras, tanto especialistas como clínicos, porque los pediatras que trabajamos en el hospital también hacemos consultorio afuera, muchos, otros no, pero y a su vez otros que hacen consultorio afuera, es todo. Hay una comunidad que, si vos me decís a mí, yo creo que cada vez siempre hay cosas para aprender en la vida, porque uno dice, bueno, me olvidé de esto como médico, porque el que no hace se equivoca, el que hace se equivoca, el que no hace no se equivoca nunca, pero me olvidé de esto como médico. Ahora, cada vez yo creo que en el ambiente médico
los médicos queremos atender mejor al paciente, porque nos sentimos mejor cuando lo atendemos mejor, más allá de todo problema económico que haya, que no es menor, pero que son tema 1 y tema 2, en mi humilde opinión. Entonces, el atender mejor implica saber que yo lo tengo que pesar como pediatra, medir, percentilar, sacar el índice de masa corporal, ver si tiene sobrepeso, ver si tiene obesidad, una toma de tensión arterial. Los pediatras aprenden a tomar la tensión arterial. Saben que hay groseramente mangos de diferente tamaño de acuerdo a el diferente tamaño del brazo, que el chico tiene que estar cómodo en posición sentada. Yo creo que en eso se va avanzando y que cuando uno ve al otro hacerlo, lo copia, y esa copia es una regla de muy buena praxis, en mi humilde entender. Copia bien. Eso, nada más. Yo a menudo digo, todo lo que aprendí lo aprendí en el Garrahan, pero también aprendí y veo que son especiales. Yo no sé si es porque tratan especialmente a chicos, pero la atención del Garrahan, a pesar de todo, sigue siendo una de las mejores. Gracias. Yo te agrego 2 cosas cortitas más y termino. Sí. Tenemos una población que es vulnerable, muy vulnerable. Y todos lo sabemos como son. Muchas veces mamás que son familias monoparentales, semianalfabetos, con todos, la adicción no escapa a ninguna clase social, pero ellos creo que el riesgo es mayor y la indefensión es mayor. Entonces vos a veces sos la seño, no sos la doctora Monte. Y bueno, creo que eso es un regalo que muchas veces los currículum no cuentan, pero que es personal. ¿Qué sería una buena alimentación? Una buena alimentación implica comer 4 comidas diarias, un buen aporte de lácteos, en los chicos no menos de 2 a 3 porciones de lácteos por día. Comer proteínas de alto valor biológico, el aporte proteico dado por, y nosotros les enseñamos qué son las proteínas de alto valor biológico, aquellas presentes en la leche, en los huevos y en las carnes, sobre todo las carnes con baja, hacemos hincapié en estos tiempos de carencia, en lo que se pueda, pero enseñamos qué es lo que tiene mucha grasa y poca grasa, evitar el consumo de azúcares simples, evitar el consumo de gaseosas comunes, el de bebidas gaseosas con azúcar, y hacer actividad física. La actividad física a veces no requiere un deporte, pero sí enseñarles a caminar, a correr, a andar en bicicleta. Ahora te dicen, mira, yo no puedo ir porque tengo miedo que me la roben. Pero bueno, se busca la forma y se busca el hábito. Y mostrarles que cuando ellos se sienten bien, se ven las nenas, las señoritas, se ven que no tienen, les gusta, a todo el mundo le gusta estar en forma, bueno, es algo que se contagia. Nada más te quiero decir algo más, que en la población enferma esto es todavía más importante, porque por ejemplo, y muy cortito, en trasplantados renales, por ejemplo en nuestra serie de trasplantados renales, al trasplante el 85% de los chicos no tienen sobrepeso. Sobrepeso y obesidad al momento del trasplante no llega al 5%, 3% de sobrepeso y 1 en monedas de obesidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se sienten tan bien, y eso es algo en el cual el grupo lo tiene en cuenta y es como que lo embate, pero bueno, es una tarea que engordan, comen cualquier cosa y engordan. Y la prevalencia de obesidad a 12 meses del trasplante sube al 12%. Del 5, que no llega, se va sobrepeso y obesidad al 12%. Y bueno, eso con más riesgo de diabetes, con más prevalencia de diabetes en esta población, en los gorditos. Por eso muchas veces los chicos no son una imagen especular del adulto, pero tienen una problemática en común que es un continuo y que tiene que ser detectada desde la pediatría para que esas causas de insuficiencia renal crónica no conocidas que tienen los adultos como tercera causa de insuficiencia renal cada vez bajen en porcentaje y sean menos. Nada más. Bien. En este momento te hago la última pregunta, porque tenemos unos minutitos más. Dale. En este momento, estadísticas yo sé que no existen, pero ustedes tienen un buen termómetro en el Garrahan. ¿Hay más desnutridos que
con sobrepeso o parejo. Yo te puedo hablar de pacientes con enfermedad renal. Claro. ¿Sí? Y de nuevo te vuelvo a repetir. Por ejemplo, nosotros sí tenemos estadísticas. Por ejemplo, en chicos, digamos, tomamos 200 chicos trasplantados en 4 años, entre el 2014 y 2018. Y te vuelvo a repetir, el 85% tenía un índice de masa corporal, que es una medida que relaciona peso y talla en normalidad. Había un 5% que tenía sobrepeso y obesidad. Y el porcentaje de esos chicos que vos llamás flaquitos, bajitos, con bajo índice corporal, no llegaba al 3%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A 12 meses esta imagen cambia y los chicos se tornan, digamos, la problemática de sobrepeso y obesidad, porque la desnutrición que vos hablas es desnutrición en exceso, no desnutrición por carencia. Y es algo que, bueno, que se está trabajando, que no es fácil de erradicar, porque uno cuando indica una dieta con proteínas de alto valor biológico, primero implica uno el conocimiento por parte de la familia y segundo la posibilidad de adquirirla. Y bueno, estamos en eso. Excelente exposición, te agradezco muchísimo. Vamos a un corte y luego continuamos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si no es todo, es nada. Cristian Ritondo, Karina Banti, Nicolás Mazot, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio. Juntos por el Cambio. Lista 504B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario igual a la canasta familiar. Vamos con la izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Vilma Ripoll, vice. Frente de Izquierda Unidad. Lista 136. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la Patria. César Biondini, presidente. Mariela Bendaño, vice. Nacionalismo o más de lo mismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes? No puede proyectar nada. Esto no da para más. Levantémonos, como lo hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena. No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse. Hilda Chiche Dualde, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hagamos el cambio de nuestras vidas. Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A. Juntos por el Cambio. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal, WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D.
Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya la presenté a la doctora Laura Pulido, que es neumonóloga. Ahora ya me dicen que, bueno, está ahí esperando. Ella es de Rosario, Santa Fe, y es un lujo tenerla. Va a hablar de vacunas y periodo invernal en adultos. Muy buenos días, Pulido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ana María? Un gustazo verte, vos lo sabés, te aprecio muchísimo. Nos zambullimos en el tema, contanos. Bien, sabemos que en esta época, ¿sí? En la hora que se nos vino un poco el frío, en realidad está como medio, a veces frío, a veces calor, pero digamos que estamos en invierno, ¿no? Y estos días, justamente en estos últimos días, la verdad que la avalancha de pacientes que tenemos en el consultorio por los síntomas más frecuentes, tos, moco, resfríos, congestión. No creo que no haya nadie que no conozca que alguien que está enfermo, ¿sí? Y siempre le digo a mis pacientes, esto es algo estacional, sabemos que se da la mayor cantidad de casos de gripe, de neumonía, bronquitis, neumonitis, ¿sí? Hay todas las infecciones respiratorias bajas, sobre todo, ¿sí? Que son las que más gravedad tienen, ¿sí? Infecciones respiratorias altas como la faringitis o la sinusitis son menos graves, ¿sí? Pero siempre las que más, por ahí a uno le teme, es cuando ataca a lo que es bronquios o pulmones, ¿sí? Entonces, siempre le digo a mis pacientes que en esta época ya sabemos que hay mayor cantidad de casos, entonces tenemos que prevenirlo. ¿Cómo lo prevenimos? Siempre a la cabeza la vacunación, por más que hayamos pasado toda una época pandémica, ¿sí? Que hablamos de todas las vacunas que ya estaban hartos de las vacunas del COVID. Yo estoy hablando de las vacunas, no del COVID en este caso, sino vacunas clásicas, ¿sí? Vacunas de años, ¿sí? De trayectoria, y que han probado disminuir mortalidad y morbimortalidad. ¿Qué quiere decir? Disminuir hospitalizaciones, disminuir los casos graves, severos, ¿sí? Que te pueden llevar a una internación. Entonces, la vacunación clásica, como dijimos, son contra la influenza y contra el neumococo, en este caso, ¿sí? Y para que nada más tengan en cuenta, ¿sí? La vacunación, esta vacunación es para cualquier persona, o sea, en realidad no hay una contraindicación formal que un paciente de 35 años se quiera vacunar, lo puede hacer, ¿sí? No hay una contraindicación. Obviamente siempre priorizamos las poblaciones de riesgo, ¿sí? Los que tienen más riesgo de sufrir una complicación, ¿sí? O de tener algún episodio grave secundario a una infección respiratoria baja, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son las poblaciones en riesgo? Siempre que aquellos que sean mayores de 65 años, y estamos hablando por inmunosenescencia. ¿Qué es la inmunosenescencia? Es el envejecimiento del sistema inmune, ¿sí? Después de los 65 años se ve que hay una disminución en la calidad de nuestros anticuerpos. Entonces debemos reforzar esto con vacunas, con una inmunidad extrínseca, o sea, adquirida, con vacunas ya sea contra influenza o contra neumococo. Y bueno, o todos los que tengan enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades renales crónicas, o aquellos pacientes con algún tipo de enfermedad oncológica, ¿sí? O cáncer. También aquellas embarazadas para la vacunación contra influenza, y todos aquellos pacientes que sean también personal de salud, ¿sí? O trabajen en una institución como geriátricos o residencias para ancianos, o como lo dije, que trabajen con niños, ¿sí? O pacientes de mayor edad. Después, en cuanto a la vacunación contra influenza, sabemos que es una vez al año, ¿sí? Las vacunas van variando año a año porque justamente las cepas de los virus de influenza van variando y van mutando todos los años. Por eso en realidad las vacunas también van a variar, ¿sí? Por ahora es así, año a año vamos a tener que vacunarnos contra la influenza. Y en cambio la vacunación antineumocóxica, por ahora, siempre estoy hablando hoy, ¿sí? Que estamos en 11 de julio del 2023, hoy la vacunación en Argentina son 2 vacunas. Una es la Neumovax 23 y otra es la Prevenar 13, ¿sí? Son 2 vacunas que se dan contra la neumonía.
se da primero la Prevenar 13 y al año, a los 12 meses, se da la Neumovac 23. Si tenés menos de 65 años, tenés que darte un refuerzo más después de los 65 de la Neumovac 23. Ese es el calendario de las vacunas más importantes, que serían contra influenza y contra neumococo. ¿Cómo va, a tu juicio, en este momento la vacunación? ¿La gente se cansó por el COVID y no quiere vacunarse o tomó más conciencia? Mira, hay un mitad y mitad. Hay gente que ya está harta, que no quiere saber más de vacunas, porque vos le preguntás sobre vacunación y te dice, ya me di las 4 dosis de COVID, ya me di las 5 dosis de COVID. Y con eso ya está. Y la idea justamente es, capaz no te estoy preguntando de COVID, te estoy preguntando de las otras vacunas. Como que a veces ya está, ya completé las de COVID, ya está, ya con eso estoy lista. Y como que hay un olvido a veces de las otras vacunas y uno se los recuerda. Y después dice, sí. Pero estamos viendo, ¿sí?, que por lo menos en estos últimos años hay un descenso en lo que es la vacunación. A pesar de que en Argentina, ¿sí?, siempre las vacunaciones estuvimos bastante bien en porcentajes, dado nuestro calendario de vacunación bastante amplio, ¿no? Y nuestro tipo de cobertura de salud. Pero vemos un descenso, pero ya te digo, puede ser por múltiples factores. La pandemia nos dejó esto, ¿sí?, de que hubo como que corrimos el amperímetro, corrimos el tema de la prioridad y por ahí uno se fija solamente en COVID y a veces es difícil abarcar todo. Pero bueno, en esta época estamos un poquito más tranquilos, que la vacunación contra COVID, no sé si saben lo que es el calendario, cómo ha quedado, porque a veces uno se marea. La vacunación contra COVID quedó en pacientes jóvenes sin ningún tipo de comorbilidad, una vez al año, un refuerzo al año, y aquellos que tengan sí alguna comorbilidad, ya habíamos hablado de un trastorno crónico, cada 6 meses. Yo no sé por qué esto no se hace difusión, perdón, porque estoy en 3 cosas juntas, no se puede. Te vi. Vos de acá no sabés. De allá no ves. Bueno, en cuanto a la difusión, me parece muy pequeña, ¿no es cierto? Porque algunos dicen, yo ya tengo 4 dosis, la 5ª no me la voy a dar, y ahí terminó la vacunación. Sí. Nosotros desde nuestro lado, sí, como lo estoy diciendo ahora, yo se lo digo a todos mis pacientes. Nosotros estamos, te digo la primicia, estamos lanzando, y lo vamos a decir, de nuestra asociación, que es la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que es la asociación de neumonólogos a nivel nacional. Justo terminamos la semana pasada de hacer un escrito sobre la vacunación en pacientes, ¿sí?, donde justamente ahí hablamos de la vacunación contra COVID, y ahí hablamos de lo que acabo de decir, ¿sí?, de cómo quedó hoy, ¿sí?, la vacunación. Pasa que lamentablemente esto cambia mucho, ¿sí? Yo te estoy hablando de lo último que salió, que fue el mes pasado, en junio, y es lo último que se dictaminó. Están haciendo, ¿viste? Hay muchos proyectos, hay mucho estudio, ¿sí?, fase 2, fase 3, que están en vías, que todavía obviamente no terminaron, y hablan de vacunación, por ejemplo, influenza COVID, ¿sí?, que sea anual y que ya cuando te des la influenza ya te des el COVID, o hay otros laboratorios que están lanzando contra otros virus, por ejemplo el virus sincicial respiratorio, que tanto afecta a chicos, ¿sí?, para disminuir la aportación en adultos. Hay como varias cosas que están saliendo este año y capaz se van a aplicar más el año que viene. Pero vacunas viene muy enriquecido, muy cosas nuevas, muchas novedades, que los vamos a ir viendo tanto este año como el año que viene sobre todo. Es lo primordial, ¿no es cierto? O sea, tanto los chicos como los grandes tienen que estar con las correspondientes vacunas, porque se están ocupando más de la política que un médico muy famoso decía, la mejor política en salud es la salud, ¿no es cierto?
Cuidemos nuestra salud, porque en este momento no la estamos cuidando. Los hospitales están atascados, dan turnos para 3, 4 meses, pero por favor, sí, hay muchos centros de vacunación que tampoco se difunden para que la gente vaya a vacunarse. Sí. Yo estoy hablando por Cava, no sé allá por Rosario cómo estarán. No, eso está, viste que lo que es política de salud acá en Argentina es algo a nivel nacional. Por suerte nosotros contamos con vacunatorios, ¿sí? que no necesitas tener ninguna obra social ni cobertura en particular, que uno puede ir a vacunarse, ¿sí? Y además que lo que es las obras sociales tienen cobertura muy amplia de lo que es calendario nacional. Y nuestro calendario nacional es uno de los más amplios del mundo. Bien, Pulido, nos diste la verdad que la mejor de las informaciones, como siempre. Desde ya te vamos a invitar para un próximo programa y mando un beso grande a toda esa linda gente que siempre nos escuchan de Rosario de Santa Fe. Gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Bien, hacia el final vamos a hacer un redondeo. Si te podés quedar, bien, y si te tenés que retirar, podés. Dale. Bueno, continuamos. Nos acompaña, que ya la presenté, la doctora Judith Silverman. Ella nos va a hablar acerca de corazón y mujer. Hoy nos tocó a nosotras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor estar acá y poder transmitir lo que hago día a día. Yo estoy en el Hospital Argerich, en el servicio de cardiología. Justamente también en lo que es el área de hipertensión arterial y un área nueva que es de enfermedad cardiovascular y salud femenina. Si bien hace muchos años, cuando justamente estaba haciendo en Favaloro mi especialidad en hipertensión arterial, que era la primer camada, había que hacer un trabajo final. Y mi trabajo final fue hipertensión en la mujer y en la mujer menopáusica, a ver qué le pasaba, porque yo veía que justamente las mujeres en esa etapa de la vida les ascendía la presión arterial. Y ahí empezó toda mi locura de ver qué le pasaba desde el punto de vista cardiovascular a las mujeres. Y entonces les preguntaba... como además soy clínica, les preguntaba, bueno, ¿te vio algún cardiólogo o te hiciste algún examen por cardiología? No, ¿para qué si no lo necesito? Para eso veo a mi ginecóloga. Y que creo que la mujer que vea y se haga todos los controles ginecológicos es espectacular. Pero también los números nos dicen que 1 de cada 3 mujeres se muere de enfermedad cardiovascular, mientras que cada 6 o 8 por una enfermedad ginecológica. Por eso hay que tener un médico de cabecera. Un médico de cabecera es importante. Los controles ginecológicos no hay que dejarlos de hacer, pero sí, a partir de determinada edad, que es el comienzo de lo que es la menopausia, comienza a haber otras situaciones en las cuales se tiene que controlar, como todo lo que es cardiovascular. Y uno dice, cuando comienza la menopausia, ¿por qué? Y porque justamente ahí comenzamos con distintas cosas. Empieza muchas veces a subir la presión arterial. Tenemos que ver el tema de obesidad, que tanto hoy mencionó la doctora, desde la infancia, la adolescencia, ¿no? Cuando ya está la mujer adulta. Y en general, la mujer parecería ser que no encuentra el tiempo adecuado, ¿no? Para ir, porque tiene tiempo para ir a ginecología, que está excelente, pero no tiene tiempo para hacerse un chequeo cardiovascular, y que es muy importante, porque a partir de la menopausia justamente comienza no solamente a producirse algunos cambios desde el lado ginecológico, sino también desde el lado cardiovascular. Nuestros vasos también tienen que estar protegidos, tenemos que saber qué colesterol tenemos. Y si bien lo sabemos por todos los estudios de rutina que nos piden, ¿qué hacemos? Porque cuando a uno le dicen, bueno, Gordi, tenés el colesterol alto, tenés que hacer ejercicio
tenés que hacer dieta y después vemos. Y no es solamente eso, porque justamente en esta etapa de la vida, de la menopausia, el colesterol no solamente sube, porque el colesterol es la base de las hormonas, y si las hormonas ya no las tenemos, nos queda colesterol libre, y si nos queda el colesterol libre, ¿a dónde va? A lugares predilectos como las arterias. Entonces, ¿qué riesgo tenemos? Sí, tenemos mayor riesgo después de 10 años de la menopausia, más o menos, en tener un infarto. Es mucho más tarde que en el hombre de tener la enfermedad cardiovascular, pero si no lo controlamos, entonces no lo podemos saber. Hablaste con respecto a la presión arterial, que es tan importante, ¿no es cierto? ¿Existe la presión arterial nerviosa? La realidad es que la presión arterial no es nerviosa. Los nerviosos somos nosotros, ¿sí? Las personas. Entonces, cuando uno tiene una situación de estrés, lo que hace justamente se activa todo lo que es el sistema simpático, y esto hace que tengamos mayor vasoconstricción, y eso hace que nos suba la presión, entre tantos mecanismos que están involucrados, ¿no? Porque también hay una parte hormonal que y en las mujeres también se activa mucho, y es todo el sistema renina-angiotensina, que esto se activa mucho más, y esto hace que tengamos mayor presión. Hay muchos mitos en hipertensión arterial. Cuando uno dice, por ejemplo, la hipertensión, cuando me pone nervioso, o la presión nerviosa, no, uno es nervioso y entonces eso activa todo esto que les digo. También después y uno también puede estar nervioso porque tiene presión arterial. Y uno también puede estar, pero ahora hay una cosa, un antihipertensivo no baja los nervios. Es lo mismo que cuando uno hace un estudio, que es muy importante, que uno hace una ergometría o un ecoestrés, hace un ejercicio. Cuando uno hace el ejercicio le sube la presión, pero después le baja, ¿sí? Es decir, que es natural que cuando uno haga un ejercicio la presión le suba y después baja. Cuando uno, con eso uno no hace diagnóstico de hipertensión, ¿sí? Cuando uno está nervioso, la presión le puede subir y le baja. Cuando uno tiene un dolor, también la presión sube. Ahora, si uno le da un analgésico, le da un antiinflamatorio, también le puede subir el mismo medicamento la presión arterial, pero hay una realidad, le baja el dolor. Entonces, al bajar el dolor, nosotros regularizamos la presión arterial. Que puede ser también durante el día y la noche. En realidad, durante el día, en general, salvo situaciones especiales, la presión asciende, ¿no es cierto? Y está en sus valores habituales durante el día, y a la noche debe descender entre un 10 y un 20%, ¿no? Que sería el ritmo autonómico fisiológico de la presión arterial. Ahora bien, hay situaciones donde eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque uno puede dormir mal, y entonces a la noche que le suba la presión, se levanta, va al baño, también. Hay enfermedades que a veces las diagnosticamos porque tenemos este ritmo inverso, ¿no es cierto?, del descenso de la presión arterial. A veces los diabéticos, a veces los pacientes con enfermedad renal, con hipertensión secundaria, en lugar de bajar a la noche ese 10 o 20%, sube. Y entonces ahí uno puede tener también una sospecha. En la apnea de sueño, cuando la persona no duerme bien, la presión arterial le sube. Y el tema de la mujer, ¿no? Volviendo a eso del poco cuidado que tiene, cada vez, con todo, a lo largo de los años, esto se va concientizando más. Porque cuando yo iba a hablar como cardióloga a un congreso de cardiología, la mayoría eran varones, ¿sí? Y cuando yo hablaba de el tema de la enfermedad cardiovascular en la mujer, realmente no había mucho interés. Gracias a Dios hoy en día puedo decir que hay mucho interés, hay mucha colaboración. Por eso en el hospital se creó el área de enfermedad cardiovascular en la mujer, en un servicio de cardiología, desde cardiología, donde se suma obstetricia, donde se suma gineco, donde se suma reumatología, las distintas especialidades. Y los centros de atención primaria, que no nos tenemos que olvidar
que los centros estos de salud, las famosas salitas de nuestra Las salitas época, comenzaron, ¿no? sí. Son las que captan a los pacientes de los centros a veces más vulnerables y que tienen que tener sí o sí una buena conexión con un hospital de referencia de mayor complejidad para que uno les pueda facilitar esta acción de cuidado. Y esto se está logrando de a poco, cuesta mucho, pero bueno, estamos dentro del hospital trabajando mucho para que esto tengamos esta línea, ¿no?, de conexión. Uh-huh. Con respecto, la mujer, ¿no es cierto? La mayoría de las veces sabemos que nos ocupamos de toda la familia y no nos ocupamos de nosotros. ¿Qué mensaje podríamos dejarle a las mujeres que dicen, yo estoy bien, a mí no me duele nada, la presión es cosa del día porque a la noche la presión no sube? Es que la mujer se ocupa en general de lo que le pasa arriba, es decir, de sus padres, de sus familiares mayores y también de sus niños. Y creo que es como el sándwich del medio, ¿no? Donde el jamón del medio, donde está y no se cuida. Creo que la mejor forma de cuidar a todos los que cuida y se ocupa es de mirarse a sí misma y de hacerse su tiempo para asistir a sus controles ginecológicos, cardiológicos, clínicos y poder delegar. La mujer muchas veces no delega, es la mujer multirol que va al supermercado, que trabaja, que atiende a los chicos, y hoy en día el hombre también es un poco multirol y las cosas cambiaron y entonces uno tiene que trabajar con quien esté de manera en conjunto y poder transmitir también a los hijos que ellos también se tienen que ocupar, ¿no?, de algunas cosas y enseñarles. Y entonces así cualquiera puede cocinar y cualquiera puede atender, y que la mujer tiene que cuidarse y estar atenta a cualquier tipo de estos llamados de atención que le puedan pasar y no dejarlo para más adelante un control cardiológico que a partir de la adolescente que tiene que hacer deporte, que tiene un antecedente de una mamá o un papá hipertenso con alguna otra enfermedad que pueda ser transmisible, tiene que hacerse los controles. Exactamente. Y evitar todos los factores de riesgo, la obesidad, el tabaquismo, ¿no es cierto?, el sedentarismo. Bien. Hay que, ¿no es cierto?, fomentar todo eso, para ella y para los hijos. Silvia, yo me quedaría horas charlando con vos porque sos más que clara y ayudaste mucho a muchas mujeres que hay que quererse más. Para redondear, ¿qué podemos decir, Monteverde? Que ya tenemos 2 minutitos. Creo que las tres, si bien hablamos de temas distintos, apuntamos a un norte que es la preservación y la conservación de un estado de salud. En lo que a mí respectó, yo lo que traté de mostrar es que hay enfermedades que, si bien son muy ruidosas en el adulto, en pediatría existen, en la población adolescente existen, y hay en poblaciones vulnerables, enfermas, en niños existen y son factores de riesgo de agravamiento de su enfermedad natural o de pérdida de ese riñón que tanto les costó conseguir. Por lo tanto, el norte es mostrar, es difundir, instruir a la población. Nos instruimos mutuamente. Para mí, agradezco haber estado acá y escuchado a las dos doctoras y bueno, y aprender, porque aprendiendo uno aprende a prevenir también. Nada más. Muchas gracias. Totalmente. Tenemos que cuidar nuestra salud por nosotros y también por nuestra familia, ¿no es cierto? Bien. Yo pido disculpas, no sé si todo el ruido que acá se está haciendo en el primer piso, que hay una construcción, ha llegado a los oídos de ustedes. Ponemos la mejor buena voluntad para tener calidad, ¿no es cierto? No solo de parte de los profesionales, sino también de parte de la radio.
que no tiene la culpa, si escucharon. Bien, hemos tenido un programa de mujeres para mujeres y también hombres, dedicado a la prevención que es lo más importante. Nuestro programa llegó a su fin, solo me restan agradecerles a la doctora Monteverde, Pulido y Silverman, que han dado realmente unas, digamos, clases magistrales. Y yo, con respecto a la audiencia, recuerden, estamos todos los martes de 13 a 14 horas y me despido, si Dios quiere, hasta el próximo martes. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,